Pues buenos días, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario sobre un tema que quisiéramos que fuera otro, pero que es un tema importante, de la violencia. En esta ocasión el ponente es el senador Manuel Camacho y los comentaristas van a ser Natalia Armijo Canto y el dueño del seminario, que esta vez también va a fungir como comentarista, Sergio Aguayo. Bueno, para no alargar más esto, quiero hacer una presentación de Manuel un poquito larga, pero creo necesaria para, ya como se dice, a Manuel Camacho todos lo conocen y sin embargo sería bueno hacer un recuento rapidísimo e injusto de su carrera. Él nació en la Ciudad de México, su licenciatura en Economía la cursó en la UNAM y su maestría en Política en la Universidad de Princeton a principios de los 70s. A su regreso a México, estaba yo recordando y hablando con Manuel hace un rato, decidió, antes de entrar al mundo ya de su trabajo propiamente, recorrer el país. Se fue al principio de los 70s, un año, a darle la vuelta a todo México, sin dinero y buscándose la vida como se pudiera. Me impresionó porque cuando lo conocí aquí en el colegio hablamos de esa experiencia, una experiencia muy útil para conocer desde abajo el país que a él le interesaba y que hasta ese momento había conocido por la vía de la teoría. En los 70s Manuel se incorporó aquí, al principio de los 70s, a este colegio y al centro de donde surge este seminario, al Centro de Estudios Internacionales. De aquí, del colegio, pasó realmente a la política activa. Como político profesional, el currículum de Manuel es extenso, no lo voy a leer completamente. Para nuestro propósito es suficiente recordar, para subrayar su experiencia, que a inicios de los 80s fue subdirector del IEPES del PRI y de ahí pasó a la subsecretaría de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que entonces encabezaba Carlos Salinas, su amigo desde la juventud. Por un tiempo, la carrera política de Manuel Camacho corrió en paralelo con la de Carlos Salinas. Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, Manuel fue responsable de enfrentar uno de los asuntos más problemáticos de ese gobierno, la reconstrucción de las zonas afectadas en la Ciudad de México por el sismo de 1985. Ahí es donde se mostró a plenitud su capacidad de negociación con grupos populares. En realidad fue puesto a prueba Manuel ahí, y de ahí, de esa negociación y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en donde sustituyó al secretario original, salió bien librado. La siguiente prueba le llegó muy rápido. En el 88, tras coordinar la campaña presidencial de Salinas, Manuel buscó la negociación con la oposición, y esa sí que era, yo no sé cuál era más duro, si el del 85 o el del 88. Ya con Salinas en la presidencia, Manuel fue regente de la capital, la zona política más plural, compleja y opositora de la geografía mexicana. Al final del gobierno de Salinas, Manuel Camacho se encontró por un tiempo muy breve en un campo bastante ajeno a su biografía política, secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, aquí su paso, como dije, fue breve. Se recordará que con la sucesión presidencial de 94 significó, entre otras cosas, que Luis Donaldo Colosio fuera designado el candidato del PRI y que Manuel fuera marginado. Pero con el inesperado levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 94, Manuel Camacho fue reactivado como negociador clave. Dejó el gabinete y fue enviado a Chiapas para enfrentar a una oposición, esta vez no solo más radical que las anteriores, sino una oposición armada. El resultado fue rápido, espectacular y muy positivo: un acuerdo de paz con los insurgentes.
Si las cosas se enredaron después, ya Manuel Camacho no fue responsable, sino Ernesto Zedillo. La sucesión presidencial de 94, el asesinato del candidato oficial y una cantidad de cosas que muchos de ustedes recordarán llevaron a que en 95 Manuel Camacho renunciara al PRI. Tras un retiro de varios años, Manuel reinició su carrera política, pero esta vez desde la oposición, donde está hasta el día de hoy. Primero desde un efímero partido de Centro Democrático y luego desde el PRD. En ese carácter de oposición ha sido diputado y senador. Como un político veterano que conoce el sistema, o los sistemas, si ustedes quieren, políticos de México contemporáneo, Manuel Camacho viene a este seminario a exponernos sus ideas en torno a un problema, a un mal político y social que nos debe preocupar a todos y preocuparnos en extremo, el de la violencia. Manuel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Lorenzo, y gracias a todos, Sergio, a todos ustedes. Se ve la influencia del colegio hasta en las preguntas, o sea, hacen las preguntas más precisas para que lo obliguen a uno a contestar. Entonces me dicen, ¿influye el Congreso de la Unión en la seguridad nacional? Pues esa es la pregunta. La voy a responder con brevedad para, si ustedes tienen algunas preguntas, con mucho gusto responderles. Para responder a esta interrogante, partimos de dos hechos. O sea, nos estamos preguntando si la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que está integrada por diputados y por senadores, y que tiene ciertas facultades especiales, realmente influye o no influye en la seguridad nacional. Bueno, partimos de dos hechos. Bueno, partimos de que en la última década el país ha vivido en una severa crisis de seguridad. Es decir, no podemos responder la pregunta si no partimos de ese hecho, que cambia todo. El segundo hecho es que para enfrentar esta crisis de seguridad, el gobierno del presidente Peña Nieto decidió concentrar el poder, decidió concentrar las funciones políticas, militares, policíacas, de inteligencia interna y la inteligencia bilateral con los Estados Unidos y de política criminal en una sola secretaría. Ahí se estableció el vínculo principal de la coordinación en la Secretaría de Gobernación. Y esta Secretaría de Gobernación se puso por encima de los gobernadores para lograr una mejor coordinación y el sometimiento a los gobernadores. Un ejecutivo queda así por encima del Congreso y del Poder Judicial y a través de esta vía también el control de los medios de comunicación. Entonces, la primera decisión del Ejecutivo fue reorganizar la administración pública a través de un cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que esta decisión política se reflejara en la Ley de Administración Pública. Es decir, concentra en la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, da facultades para lograr cierta coordinación con las Fuerzas Armadas, es decir, la Secretaría de la Defensa y de Marina, el mando real, no siempre ha estado ahí, del CISEN, y también reforzada esta centralización con las facultades de control fiscal y de control crediticio que asume el secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es decir, dos secretarios toman el control del poder en el país. Entonces, ¿qué pasó? Frente a esta decisión centralizada, hubo en el Senado una reacción. Entonces, al nosotros ver que esa era la decisión política en el Senado, empezamos por argumentar que no nos parecía a la oposición en el Senado que este diseño de centralización política fuera el diseño apropiado para enfrentar esta crisis. Hicimos un ejercicio de política y de derecho comparado en donde tratamos de demostrar que no era lo mejor concentrar las funciones de policía, de seguridad, de política y de política criminal en un solo mando, que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Perú, que en Colombia,
en todos estos países, sobre todo en los que iban más avanzados, se establecía una diferencia de mando, por un lado las funciones de política, por otro lado lo que es un ministro del Interior y por otro lado en todo caso un ministro de Justicia. Y todo esto estaba funcionando en México. Entonces nosotros empezamos a establecer el debate en el Senado, llamando la atención sobre la inconveniencia de que esta fuera la fórmula apropiada en este momento para reformar la administración pública. Cuando nosotros empezamos a argumentar, al PRI en el Senado no le gustó, porque sentían que esa era la posición del presidente y no les pareció. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues que se vote. Dijeron que se vote y van a perder. En el momento que se dio la votación sobre esta ley de la administración pública, se estableció en ese momento una mayoría opositora muy frágil, pero esa mayoría entre el PRD y el PAN logró establecer un control político parlamentario sobre el nuevo funcionario que estaba concentrando todo el poder. Es decir, en ese momento dijimos, bueno, establezcamos un control, un contrapeso político parlamentario, y lo que hicimos, bueno, si va a tener tanto poder el secretario de Gobernación, pues obliguemos al secretario de Gobernación a que tenga que comparecer ante el Senado, tal como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos. En Estados Unidos esto es lo más común, dijimos, ahí desde luego que ya está todo experimentado, pues hagámoslo igual. Ya no digamos país de Europa, donde hay regímenes parlamentarios. Y entonces se hizo la votación y ganamos la votación. Entonces estableció la obligación del secretario de Gobernación de tener que comparecer ante la comisión bicameral de la Cámara de Diputados y de Senadores, y pues desde luego que no les gustó nada. Y entonces surgieron las voces, principalmente en la mayoría de la Cámara de Diputados, encabezada por su coordinador, por el diputado Beltrones, en donde dijeron, presidente, no se preocupe, nosotros le vamos a devolver su facultad. Entonces vamos a introducir una iniciativa, ¿verdad?, que permita que esto no prospere, y entonces pues nosotros vamos a lograr, mediante una acción de constitucionalidad, que esa facultad que está perdiendo el Ejecutivo la recupere, y la vamos a ganar en la Suprema Corte. Pero ocurrió que en ese mismo momento los votos en la Suprema Corte no estaban tan seguros, porque se necesitan 8 votos. Y entonces se vio que no iba a prosperar la acción de constitucionalidad. Y en ese momento ya dejaron las cosas como están, porque iba a ser peor que públicamente sufrieran una derrota. Y entonces en ese momento, sin que fuera algo no solo formal, sino básicamente político, en ese momento el secretario de Gobernación, al que no le parecía esto, se vio obligado a comparecer ante las comisiones del Senado y particularmente ante la comisión bicameral. Y en la primera comparecencia la tensión fue enorme. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros le hicimos preguntas bastante difíciles y eso generó mucha molestia. Y entonces ya cuando nos reunimos en la comisión bicameral de los diputados y de los senadores, ahí nosotros propusimos, secretario, no tiene caso que haya agresión entre nosotros, vamos a respetarnos, vamos a respetar la Constitución y todo va a salir bien. Y él entendió muy bien, y a partir de ahí el secretario de Gobernación empezó a responder lo que realmente estaba haciendo y se fue creando rápidamente un ambiente de confianza, de tal manera que los funcionarios principales del área de seguridad empezaron a ir a la comisión bicameral y se pudo hacer en esta comisión lo que se tenía que hacer para cumplir con la ley y también para que tuviéramos toda la información. Se creó un muy buen ambiente y también se estableció una muy buena relación con los secretarios tanto de la Defensa como al secretario de Marina. Entonces esto creó un ambiente pues muy positivo, y entonces ahí
pues las cosas un momento. Las cosas empezaron a mejorar. Entonces, con el nuevo sustento, el secretario tuvo que comparecer. Las primeras comparecencias fueron perdonando con un problema, un momentito. ¿Quieres un poco de agua? Sí. Bueno, entonces el secretario tuvo que comparecer, como les mencionaba. Entonces las primeras comparecencias fueron muy difíciles, pero después se fue creando una buena relación, y eso también nos hizo y nos permitió establecer una muy buena relación con las Fuerzas Armadas. Creo que el buen ambiente que se creó con el secretario de Gobernación llevó también a crear un ambiente magnífico con los secretarios de la Defensa y con el secretario de Marina. Entonces nos dimos cuenta de que la relación entre las Fuerzas Armadas mejoró notablemente en su coordinación, en la coordinación de las fuerzas militares con la Secretaría de Gobernación, y se creó una relación tal de que la información que unos y otros tenían lo llevó con toda sinceridad a la comisión, y entonces la información, incluso la más delicada, fue presentada ante la comisión con mucha honestidad. Entonces se creó un buen ambiente. Ahora, lo que no hemos logrado en la comisión bicameral, hemos logrado que se establezca la confianza, hemos logrado que nos platiquen lo que están haciendo, hemos logrado que nos pasen la principal información, la más delicada. Pero lo que no hemos logrado, que era la pregunta, es si lo que nosotros sugeríamos fuera posible mediante eso que cambiara la política de seguridad. Entonces, el gobierno no ha querido cambiar su política de seguridad. Entonces, cuando nosotros hemos hecho propuestas, por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer en Michoacán? Pues hasta ahí llega nuestra influencia, nuestro poder. Entonces, ese es nuestro límite. O sea, nos informan, pero no nos toman en cuenta. Nos escuchan, pero no nos toman en cuenta. Y entonces, ahí ya el gobierno, con su visión centralizada, empezó a tomar sus decisiones. Tomó sus decisiones sobre Michoacán, tomó sus decisiones sobre Tamaulipas, tomó sus decisiones sobre el Estado de México, y no aceptaron que nosotros influyéramos en la política que se estaba llevando a cabo en esos lugares o en un sentido general. El caso de Michoacán es el más significativo. Me parece que ahí el gobierno fue donde estableció otra política respecto a lo que venía haciendo. Ellos nombraron a su comisionado, hicieron su coordinación, sancionaron a los cómplices del crimen y a quienes juzgaron desleales, particularmente a José Manuel Mireles, pero nosotros teníamos una propuesta, nosotros fuimos muy prudentes en hacer nuestra propuesta, pero frente a esa nueva propuesta ya no hubo disposición del gobierno federal de aceptar otra línea política. ¿Qué es lo que no aceptaron? Lo que faltó fue una estrategia de reconstrucción de las instituciones. O sea, se ha intervenido en Michoacán, pero no hay una política de reconstrucción de las instituciones locales. Lo que no hay es una intervención del Congreso. Hay un artículo 76, la fracción sexta, que permite que el Senado intervenga en Senado para darle fortaleza a la acción y a las intervenciones del gobierno federal. Y sin embargo, esa facultad no se ha aceptado y no se ha permitido su utilización. ¿Por qué? Porque esa facultad permitiría tener una estrategia y un plan general de intervención, y eso es lo que el gobierno no quiere.
Lo que el gobierno quiere es tener el control de toda la intervención. Entonces se podía hacer formalizada la intervención a través de la intervención del Senado. ¿Por qué? Por una razón, por razones políticas se podría intervenir y se podría hacer un plan, exactamente un traje a la medida, por una cuestión política. Para que esto se haga, ustedes saben, basta con que un ciudadano lo reclame y se necesita solo de una votación de las 2/3 partes, es decir, el gobierno tendría todo el control por la vía de los votos que tiene el PRI, y sin embargo ese riesgo ni siquiera lo ha querido tomar el gobierno federal. El gobierno no ha querido hacer en Michoacán un plan político, no ha querido hacer una coordinación en procuración de justicia, digamos, establecida formalmente a través de la propia intervención del Senado. Y en materia de desarrollo y de recuperación económica no hay un plan, simplemente se ha entrado ahí, pero no hay un plan de desarrollo y no hay un plan de reconstrucción del tejido social. O sea, es un tema central reconstruir el tejido social en Michoacán, y sin embargo esto no se ha hecho. Nosotros pensamos, está muy lejos, pero pensamos que es una estrategia muy interesante, la experiencia de Don Vasco de Quiroga en Michoacán, parece muy lejana, pero es muy interesante, y pensamos que vía la ley de planeación se podrían establecer comisiones donde participaran los líderes principales en los municipios y que ahí se pudieran tomar las decisiones sobre el desarrollo y que esto se convertiría en un instrumento de integración social. Eso no se ha querido. Y otro asunto que es fundamental en Michoacán es establecer un pacto político para que se puedan planear lo que se va a hacer con las próximas elecciones, tanto de gobernador como de diputados como de presidentes municipales. Es decir, si no hay un plan político para prevenir esto, conforme vengan las elecciones, conforme llegue el dinero, conforme se agoten los instrumentos actuales, lo que vamos a tener es una repetición de los fenómenos anteriores. Entonces, es esta falta de construcción de instituciones para adecuarse a las nuevas condiciones de Michoacán, es lo que no hay hasta ahora. Para darle sustento legal a la acción y no simplemente hacer intervenciones que no tienen respaldo constitucional, es decir, francamente violando la Constitución, eso pues desde luego que debilita la intervención del gobierno. Entonces el gobierno lo que ha hecho es intervenir a la defensiva ante la emergencia, es decir, ante la emergencia detiene a unos o a otros, pero no ha planeado cuál es el plan político que se necesita para recuperar la gobernación de Michoacán. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos viendo este tema? Su pregunta, la pregunta que nos hace el Colegio de México, hacia el futuro. Pues por lo pronto yo diría que el Congreso está inutilizado. El Congreso ha tenido toda esta fuerza, ha tenido la capacidad de citar a los funcionarios, hemos tenido el poder suficiente para que nos den la información los funcionarios, hemos tenido la capacidad en esta comisión de invitar a los miembros del gabinete, a los principales responsables, para que con los parlamentarios y con los académicos más destacados podamos discutir en la comisión los temas con responsabilidad. Este diálogo nunca había habido en México, por ejemplo, estuvo ahí Sergio Aguayo. Y entonces ese diálogo, que es fundamental para tener buenos diagnósticos, para discutir las ideas, no se había podido hacer, lo hemos podido hacer al interior de la comisión, pero como decía, no hemos tenido capacidad de modificar la línea principal, que es la centralización del poder político. Y eso no ha habido voluntad para abrir eso. Entonces, este momento, nosotros hemos pensado que el Congreso en este momento está inutilizado. ¿Por qué? Porque la mayoría opositora dentro del Senado es inoperativa después de la alianza de fondo en torno a la reforma energética entre el PRI y el PAN, el control de los medios y la compra de los votos legislativos. Por ello, no es un buen momento para ejercer presión opositora. Como ustedes saben, el Congreso es finalmente un asunto de votos.
Entonces, si la oposición tiene los suficientes votos, entonces la comisión puede someter en un momento dado a la mayoría los votos, si se tienen los votos suficientes, entonces se tiene poder para presionar al Ejecutivo. Si no tenemos todos esos votos, lo que tenemos es, ahora sí que actuar por las buenas maneras, que se puede hacer bastante, pero no es lo suficiente. Pero en este momento no tenemos los votos. Sin embargo, por existir esa facultad, puede haber una mejor oportunidad. ¿Cómo podría uno imaginar, vislumbrar que pudiera haber un contrapeso opositor que le diera fuerza al Congreso en materia de seguridad en los próximos años? Si vislumbramos la actual correlación de fuerzas definida por lo que ocurrió con la alianza PAN-PRI para aprobar la reforma energética y con el manejo del dinero en el Congreso, pues no existe en este momento una oposición. Pero esto no quiere decir que no van a cambiar las circunstancias políticas. Y las circunstancias políticas del Congreso podrían cambiar en los próximos años. Persiste o se agrava, puede el Congreso recuperar poder si persiste o se agrava algunas de las crisis regionales que creen una crisis de opinión pública nacional o internacional. Es decir, ahorita no, pero si dentro de 6 meses o dentro de un año, en uno o dos de los principales estados, las soluciones que ha ofrecido el gobierno no funcionan y se sigue deteriorando la situación de seguridad, y esto así se refleja en los medios nacionales y en los medios internacionales, pues eso dará una nueva circunstancia política y eso se va a reflejar en el Senado y se va a reflejar en el Congreso. Otra razón por la que puede cambiar el equilibrio entre gobierno y oposición en el Congreso podría ser resultado de nuevas crisis por el impulso económico en algunos estados donde se tendrán que hacer inversiones por la reforma energética, y entonces si esas nuevas inversiones entran en choque con las organizaciones criminales, pues eso va a crear una tensión adicional, es decir, un hecho modernizador con una realidad de control y de poder. Imaginemos que en Tamaulipas o que en Coahuila se quieren hacer unas inversiones que tienen que dar resultados en 1 o 2 años, en donde las organizaciones criminales empiezan a reaccionar o las organizaciones criminales se unifican con movimientos sociales, pues eso va a obligar a establecer otro tipo de intervenciones que en todo caso tendrían que tener mayor respaldo legal para ser más eficaces. Otro motivo por el cual podrían cambiar estas circunstancias sería un fracaso en la reconstrucción de las instituciones locales o crecimiento de movimientos sociales que demuestren que no se logró reconstruir las instituciones. El asunto de Mireles hasta ahora no ha crecido suficientemente, pero si movimientos de ese tipo crecieran suficientemente, pues eso obligaría a volver a revisar lo que se está haciendo. Y otro asunto que puede cambiar el balance en el Congreso sería que cambiara la correlación de fuerzas en las próximas elecciones, en las elecciones de 2015. En este momento parece que el PRI tendrá una mayoría, pero todavía, si ustedes miran a los números, pues yo creo que eso a conclusión todavía no se puede sacar esa conclusión. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, ayer la encuesta de El Universal, en donde se ve muy parecido el apoyo al presidente y el rechazo al presidente en la primera plana. Sin embargo, en todas las páginas interiores, el nivel de rechazo al gobierno es altísimo. Sorprendente el rechazo, si no tiene nada que ver con ese dato. Lo cual quiere decir que si se mira a el estado de ánimo que hay respecto a la economía, respecto al futuro del país, respecto a la seguridad, en la sociedad no existe hoy, en este momento, un apoyo tan sólido como para suponer que habrá una mayoría clarísima del PRI y de sus aliados para las elecciones de 2015. Es decir, no digo que así vaya a ocurrir, simplemente menciono que podría cambiar la correlación de fuerzas. Entonces, resumo de la siguiente manera. O sea, la verdad es que al gobierno no le interesaba una política en donde la
intervención del Congreso, la intervención de la Suprema Corte de Justicia, el funcionamiento del federalismo fueran contrapesos reales, que la rendición de cuentas fuera un factor fundamental de la gobernabilidad. Es decir, ni los contrapesos ni el peso de la opinión pública como factores importantes de la gobernabilidad. Entonces, lo que tenemos es una especie de emergencia, ya sea porque esa ha sido su escuela, ya ha sido porque esa es su preocupación, y decir, tenemos que tener todo el control, centralizarlo en una Secretaría de Hacienda, centralizarlo en una Secretaría de Gobernación y darle todo el respaldo legal posible, e incluso donde no hay respaldo legal, simplemente actuar con acciones de fuerza. Entonces, eso es lo que era la voluntad inicial. En el Senado ocurrió que al principio había una oposición muy pequeña, muy frágil, y se pudo organizar la oposición, y entonces pudieron tomar algunas decisiones que tuvieron impacto. Una de esas decisiones fue obligar a la comparecencia del secretario de Gobernación, y en tanto que el secretario de Gobernación era una figura tan fuerte, pues entonces tenía que pasar por el Congreso. Eso representó un respaldo político parlamentario, y eso tuvo un impacto enorme. Por ejemplo, el secretario de Gobernación no solo va a comparecer a esta comisión, sino que una vez que vio que las reglas eran decentes en esta comisión, pues entonces empezó a enviar a todos sus funcionarios. Entonces hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos los funcionarios principales, y esta actitud permitió tener una magnífica relación con los jefes del Ejército y la Marina, que han tenido una posición muy respetable y donde hemos podido observar la mejoría clara en la coordinación que hay entre las Fuerzas Armadas. También la presencia del procurador, que no tenía la obligación de comparecer, pero que sí aceptó ir al Senado cuantas veces fue citado. Creo que todo esto fue importante. Menciono en el caso de las Fuerzas Armadas nunca iban al Congreso. Sin embargo, el asunto de la Junta, todo el asunto de las responsabilidades que tienen los militares ante los tribunales, pues era un asunto en donde había dos posiciones extremas. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos sumamente críticos, y por otro lado, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, logramos que sentaran todos en la misma mesa y que nos pusiéramos de acuerdo, y aceptaron la reforma unos y otros. Entonces, todo esto sí ha servido, ha sido un espacio, yo creo, muy respetable. Nos hemos convencido todavía más de la necesidad que tiene el país de fortalecer los contrapesos y de establecer un verdadero Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es respetar los derechos de los ciudadanos, respetar los derechos humanos y respetar la separación de poderes. Y que para que funcione realmente bien un Estado de Derecho, tiene que haber tanto el control por parte de los otros poderes como el peso y el control que ejerce la opinión pública tanto nacional como extranjera. Entonces, creo que entre más nos movamos más hacia el Estado de Derecho, eso será que mejore la eficacia en el tema de seguridad y, desde luego, el funcionamiento del sistema democrático. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, pues fue muy concisa tu presentación. Vamos a tener más tiempo que en otras para el intercambio. Viene ahora la parte de los comentarios. El primer comentario corre a cargo de Natalia Armijo Canto. Natalia Armijo es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, ha sido profesora también visitante en este colegio y en otras universidades en el país y en España. Su licenciatura es en Sociología en la UNAM, su maestría en Desarrollo Rural de la UAM y su doctorado en Ciencia Política de la UNAM. En relación a este seminario en particular, destaca el libro que publicó junto con otros 3 investigadores titulado Frontera Sur,
Retos para la seguridad. Este es un libro que apareció en el 2012. También es editora de Migración y Seguridad, nuevo desafío en México del año anterior, de 2011. Luego tiene otras publicaciones que son, no son extrañas a esto, pero son de otra naturaleza, de orden metodológico. Por ejemplo, algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México y fundamentos de probabilidad y estadística, que no es necesariamente mi fuerte, pero acepto que es muy útil. Por favor, Natalia. Bueno, buenas tardes ya. Pues muchas gracias al Colegio de México, a Sergio Aguayo, al Seminario sobre Violencia en México, por la invitación, y muchas gracias al senador Manuel Camacho Solís por su presentación. Realmente el punto de partida que él señala, que es el punto de partida de una terrible crisis de solidaridad, ya quisiéramos, en una crisis de seguridad en la que estamos inmersos, quisiéramos que pudiera ser otro punto de partida, pero pues no, esta crisis de seguridad envuelve todo, envuelve la prensa, envuelve nuestras pláticas cotidianas, envuelve las medidas que está tomando la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, el senador nos habla de cómo se ha, en este gobierno, cómo se ha tratado de concentrar este tema de la seguridad nacional y cómo vivimos como un retorno a un centralismo y a un presidencialismo que por algunas razones los gobernantes actualmente lo consideran como necesario. Sin embargo, pues desde una visión fronteriza, porque tengo pues más de 25 años viviendo en la frontera sur, puedo dar fe de que este centralismo hace muchísimo daño y estas medidas tomadas desde esta concentración de poder rara vez pueden tener el efecto deseado si se deja fuera a los verdaderos actores afectados, ¿no? Me parece muy positivo lo que nos platica el senador acerca de los logros de la Comisión Bicameral para el diálogo, para, si no es tanto rendición de cuentas, por lo menos sí acceso a la información, distensión entre los actores de las instancias responsables de la seguridad, y también este gran pendiente que es la pregunta, ¿no?, de cómo influir en las políticas públicas de seguridad. Me pareció muy interesante el caso de Michoacán, caso visible, caso urgente, focos rojos, llamadas de atención. Son como explosiones en una parte del país, como anteriormente lo hizo Juárez, y el propio senador habla del riesgo de repetición de experiencias y problemas anteriores si no se actúa diferente. Pues eso ya pues es algo que está muy dicho, no podemos esperar resultados diferentes si mantenemos siempre como las mismas estrategias que ya sabemos que no han funcionado y sin embargo las seguimos repitiendo. Esta cuestión de una intervención gubernamental ante emergencias que son más bien reactivas, que están marcadas por la urgencia, es algo que hemos padecido también muchísimo en la frontera sur desde siempre, ¿no? La Comisión Bicameral dice que sus principales logros han sido los análisis, los diálogos, las propuestas. Entonces yo quisiera también aprovechar aquí la presencia del senador para sugerir, para pedir que también, si es una comisión para la seguridad nacional, que se retome pues esta importancia de las fronteras dentro de la seguridad nacional y particularmente de esta frontera tan olvidada. Nunca se puede olvidar la frontera norte porque pues el vecino siempre está muy pendiente, pero en la frontera sur sí, claro que hay algunas cuestiones, hay algunas respuestas, pero siempre con este carácter que mencionaba el senador, ay, pasó algo, vamos a hacer algo urgente, ¿no? Esta cuestión ahorita del programa integral para la frontera, a partir de la crisis de la migración infantil, etcétera, pues de repente cosas que tienen años, que se han ido gestando, que se han ido formando, resulta que hay una política especial nuevamente diseñada con una postura centralista, sin tomar en cuenta lo que realmente está sucediendo, ¿no? Yo creo que es importante recordar que la frontera México-Guatemala-Belice vive hoy su momento de mayor importancia
para la seguridad nacional y que también presenta grandes retos para la seguridad humana. Y creo que esos son temas que se tienen que tomar en cuenta desde la comisión, tanto por las condiciones socioeconómicas en la región y cómo este vacío, esta presencia y no presencia, esta intermitencia en la presencia del Estado, pues hace que cuestiones de larga data, que no son en sí mismas ni amenazas ni peligros, por ejemplo, el que se tenga que vivir en una situación de informalidad, el que aparezca siempre como que las leyes están, pero pues no importa porque no funcionan y nadie nos hace cumplirlas. Yo en ningún momento pienso que es peligroso el tráfico de víveres que se da a lo largo del Suchiate o en el río Hondo, más cerca de donde yo vivo, etcétera, pero esos canales de informalidad están creados ya y de repente pueden ser aprovechados por los actores no estatales, por los actores criminales, y entonces empiezan a echarle la culpa a la gente que lleva años utilizando estas cuestiones, estas estrategias de sobrevivencia que han surgido precisamente ante la falta de respuesta para cubrir las necesidades más cotidianas por parte del Estado mexicano. Entonces, como que sí es muy importante tener siempre en cuenta esto, ¿no? Porque igualmente con la migración, pues la migración ha existido siempre, bueno, pues desde que el ser humano cruzó el estrecho de Bering ya estaba migrando, ¿no? En el caso de la frontera sur, siempre han existido migraciones laborales, migraciones pendulares, etcétera. Cambian mucho a partir de los años 90, sobre todo, más todavía a partir del huracán Mitch en el 2001, coincide con esta cuestión de los ataques a las rutas del narcotráfico por el Caribe, de los ataques a las rutas del narcotráfico en Sudamérica, y coincide con el fortalecimiento del corredor centroamericano de la droga, y entonces pues desgraciadamente los migrantes se ven atrapados en una cuestión muy peligrosa, pero no es porque ellos sean el peligro. Entonces a veces confundimos el lenguaje cuando decimos no, de hecho el libro que mencionas de migración y seguridad, pues lo primero que tratamos de hacer es dejar muy claramente establecido a qué dimensiones de seguridad nos estamos refiriendo y cuál es el papel de las migraciones en esto. Y hablo mucho de las migraciones porque pues vivo en la frontera. Igualmente leemos en los reportes de Naciones Unidas y todo que el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por México. Bueno, pues si pasa por México y se produce en Centroamérica, se produce en Colombia, y pues tiene que pasar por Centroamérica, y entonces tiene que pasar por la frontera sur o por mar, y cuando uno trata de decir es que aquí están pasando cosas, es importante. No, hombre, esa frontera es tranquilísima, no pasa nada. Y sí es cierto, vivimos mucho más tranquilos que en otras regiones del país, pero ¿por qué esperar a que sea inmanejable? A que sea inmanejable y que entonces de repente necesitamos convertirnos en otro Michoacán o en otro Juárez para que sea considerado como un elemento importante dentro de la seguridad nacional. Eso es algo que bueno, nos preocupa mucho. No es porque queramos a fuerzas figurar, no, qué bueno que figuramos menos, pero además, ¿cómo es posible que no pase nada si pasa el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos? O sea, ahí solo hay dos explicaciones: la enorme porosidad en la frontera y la enorme corrupción que ha permeado a muchas de las instancias que deberían de evitar que eso suceda. Entonces, bueno, esas cuestiones realmente son amenazas a la seguridad nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, bueno, ellas son las encargadas de cuidar la soberanía nacional. Bueno, leí hace poco un artículo de un compañero del colectivo del CACEDE que decía, bueno, en la frontera sur no estamos amenazados porque Guatemala o Belice quieran expandir su territorio, pero sí estamos amenazados porque este vacío de la presencia del Estado ha sido aprovechado por el crimen organizado, y entonces de repente empieza a haber más control en México, empieza a haber una crisis en Honduras, y ahorita todos los aterrizajes son en Honduras, ya no son tanto en la zona de Chiapas, etcétera, pero están en Honduras para después buscar cómo pasar, y van a buscarlo, y van a tener nuevas estrategias, y se necesitarían políticas igual de flexibles y creativas de estrategias políticas y de seguridad de las que utiliza el crimen organizado, porque en las fronteras todo es así. Hacer políticas públicas siempre es un reto,
Pero en un contexto de fronteras, lo que más las caracteriza es el cambio constante, la movilidad, tener esa capacidad de dar respuesta a una situación siempre cambiante, ¿no? Entonces, pues sí, realmente estos resabios del centralismo yo creo que hacen mucho daño. Hay cuestiones que yo creo que estaríamos a tiempo, precisamente porque todavía no hay esas explosiones, casos de trata de personas, que ahorita, por ejemplo, de repente vino la crisis de los niños. ¿Desde cuándo sabemos de los niños trabajando en los basureros de Tapachula, de las condiciones de los menores migrantes? Pero bueno, como no hizo crisis aquí, sino que ya hizo crisis cuando llegaron a Estados Unidos, pues entonces como que falta como toda esa articulación. Y ahí sí, pues no hay de otra más que buscar también mecanismos de coordinación regional con los países de Centroamérica, con Estados Unidos, para que realmente puedan tener algún efecto, ¿no? Es como muy, muy complejo. Las políticas de seguridad han sido como muy focalizadas a temas específicos. No hay continuidad, hay una desarticulación muy grande entre la Federación y los estados fronterizos, y eso en el tema de migración se ve clarísimo, pues. La cuestión de la desconfianza en las instituciones, la corrupción, la impunidad, que van generando un círculo perverso que yo creo, senador, que son precisamente los factores que más inciden en el deterioro de la seguridad nacional en el caso de México, porque podemos tener políticas maravillosas, diagnósticos, y los tenemos para la frontera sur, existen, los han hecho incluso instituciones gubernamentales encargadas de eso, pero lo que falta después es como esa articulación y ese contexto político y social donde se van a desarrollar las políticas. Si permitimos que, pues bueno, hay una política maravillosa, pero la tiene que hacer un gobernador que es cacique, que no le interesa absolutamente, que no sé qué tan, pues la política nunca va a tener el efecto deseado, y eso lo vemos desde allí, lo vemos los que estamos ahí como tratando de ver de qué manera, ¿no? De qué es lo que falta. Pues esta desarticulación y estos focos rojos. ¿Quiénes son los gobernantes locales? Alguien preguntaba, bueno, yo creo que de eso depende también mucho el éxito o el fracaso que vayan a tener estas políticas. Entonces, bueno, ya para no alargarme demasiado, decir también... decía, bueno, en las políticas dependen del contexto institucional y político en el que se producen. Los países centroamericanos y Estados Unidos son actores fundamentales para la construcción de esquemas de seguridad regional. Por ejemplo, lo que pasa en el Petén guatemalteco, donde se han asentado muchísimos grupos del crimen organizado, pues ha generado un terrible vacío de poder. Y entonces a veces lo que pasa del lado mexicano es que no hay una interlocución, no hay con quién podemos nosotros tener estas. Es muy fácil en el discurso, vamos a cooperar y aquí al alto nivel se reúnen y firman, etcétera. Y a la hora de estar implementando esas políticas, pues ¿qué pasa? Si ni siquiera hay la posibilidad de hacer algunas acciones en el Petén, sino que mejor se hagan del lado de México, porque el propio gobierno guatemalteco no puede garantizar la seguridad. Entonces, bueno, es una cuestión muy, muy compleja. Es muy triste que entonces las zonas donde habita la población vulnerable se convierten en un campo de batalla entre diferentes grupos criminales. Sí, es muy importante la presencia del Estado, y con presencia del Estado no me refiero solamente al aparato de seguridad del Estado, sino a toda esta cuestión que también mencionaba el senador, ¿no? Decía, bueno, no se ha trabajado en la cuestión de desarrollo. La presencia del Estado implica salud, implica educación, implica servicios, implica esparcimiento, y implica también, obviamente, todo el aparato de seguridad en esta cuestión, ¿no? Entonces, como que están presentes vulnerabilidades y amenazas transnacionales. La presencia del Estado es débil en la frontera sur, se ha impulsado de forma intermitente cuando las emergencias lo requieren, y esta discontinuidad es un factor de vulnerabilidad que obliga a analizar el impacto de las amenazas, no solamente con criterios cuantitativos. Ya sé, y qué bueno, que algunos problemas en la frontera sur son menores que en otras regiones del país, pero sí en el contexto de la función de las fronteras en la seguridad
y en la integridad de la nación, y yo creo que sería muy importante hacer esto antes de un mayor deterioro, porque de que existe el proyecto de deterioro ya está documentado, están todos estos artículos de cómo las redes de trata de personas en Chiapas se han asentado. Bueno, ¿por qué cuando se sabe de casos de trata de personas en Quintana Roo no se ataca todavía? Seguramente sí hay mafias, pero todavía son pequeñas, todavía no son tan poderosas. ¿Por qué esperar a que ya sea inmanejable para decir, no, es que ya no hay gobernabilidad? Porque entonces, bueno, yo siento que ahí es donde sí realmente nos ha fallado, y sí creo que gran parte de esta falla son estos resabios centralistas y esta visión concentradora de la que hablaba el senador. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Armijo. Entonces, el tema es que ya está todo ahí, no hay que esperar a que se deteriore más para tener un nuevo comisionado allá en la frontera sur. Le toca ahora el comentario a Sergio Aguayo, a quien ya en este seminario es muy conocido, pero no está de más la formalidad de la presentación. Como la mayoría de ustedes ya saben, Sergio Aguayo obtuvo su licenciatura aquí en el Colegio de México, su maestría y su doctorado en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de aquí desde 1977 y profesor invitado en varias universidades en Estados Unidos, en Europa. En paralelo con su actividad académica, ha desarrollado una carrera muy sistemática como activista en el campo de la democratización y de los derechos humanos, además de ser columnista en la prensa y comentarista en mesas políticas en radio y televisión. De sus libros destaco los últimos. El último es Remolino, El México de la sociedad organizada, los poderes fácticos y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Antes de ese está el de Vuelta en U, Guía para reactivar la democracia estancada, del 2010, La transición en México, una historia documental, y vale la pena también citar uno ya anterior, pero que tiene relevancia para lo que hace Sergio y para este seminario, que es su libro de La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México, que es del año de 2001, pero tiene muchísima vigencia. Sergio, por favor. Gracias, Lorenzo. Aprovecho para agradecer a Raúl Cepeda Gil, que es estudiante del colegio, está haciendo la relatoría, la minuta, que luego circularemos sobre esta sesión. Y agradezco a Manuel Camacho la respuesta tan precisa que dio a una pregunta muy precisa: si el Congreso de la Unión influye sobre la seguridad nacional. En su respuesta, Manuel sigue no sorprendiéndome, porque lo conozco muy bien, fue mi maestro aquí, estuvo en mi examen de tesis en el 74, pero lo que me sorprende es esa capacidad de moverse simultáneamente en el mundo de la política y la academia. Tiene la mente del político y la mente del académico, lo cual es fascinante, aunque a veces hace algunos cortocircuitos que señalaré el día de hoy. Lo señalaré a partir de un brevísimo recuento de uno de los términos más peligrosos y poderosos que hay no solo en la ciencia política, sino en la historia, que es el de seguridad nacional. Es poderoso porque cuando se habla de seguridad nacional se evoca la necesidad de defender a la patria, a la nación, al Estado. Y en aras de ese imperativo, pues puede pervertirse y hacerse peligroso, como quedó demostrado en los estados de seguridad nacional en el Cono Sur, en donde en aras de la seguridad nacional se cometieron barbaridades totalmente injustificables, porque no tenía razón de ser, no tenía relación lo que hicieron con la seguridad
de la patria, por supuesto, formaba parte de un proyecto político. Es también, puede llegar a ser peligroso porque si ustedes piensan en el acceso a la información en México está limitado por la seguridad nacional. Basta con que se invoque ese término para decir no damos la información por 12 años, lo cual se justifica en algunas ocasiones y en otras uno se queda con la duda de si no es un pretexto, simplemente para no entregar información que resulte incómodo para un político, no para la seguridad nacional. Pero vamos, eso forma parte de del atractivo que provoca este término y que se mueve en este terreno de la ambigüedad, no solo en México, vamos, en otros países es el mismo problema, realmente qué es seguridad nacional y qué es seguridad de algún político. En México ha tenido una evolución fascinante que ya he documentado en alguna otra ocasión, no me voy a detener, pero ha sido la historia de la democratización del concepto. Los últimos 30, 40 años, porque el término sí se utilizaba en México, aun cuando no verbalizándolo de esa manera, porque hubo un México, el México del viejo régimen, del México centralista, en el cual se justificaban algunas decisiones invocando la seguridad, pero no había la preocupación por justificarla y por elaborarla. De hecho, empieza a discutirse públicamente en los 80s y en particular cuando el presidente Miguel de la Madrid la asocia públicamente en 1987 por primera vez al tráfico de drogas. Es el primer momento en el cual dice la seguridad nacional el tráfico de drogas es la prioridad, la principal amenaza a la seguridad nacional. Faltó un detalle, nunca explicó por qué. De hecho, un buen número de presidentes lo han hecho jamás explicando por qué es la principal amenaza. Podrá parecer obvio, pero es ese vacío en el conocimiento a lo que me referiré más adelante. Creo que Miguel de la Madrid lo incorporó por una razón que no tiene nada que ver con lo que pasaba en México. Un año antes, Ronald Reagan había declarado la guerra contra las drogas y había ligado explícitamente la seguridad nacional al tráfico de drogas y por tanto, Miguel de la Madrid, por otras razones más económicas, la dependencia que México tenía en ese momento de la ayuda estadounidense ante la bancarrota de las finanzas nacionales, que pues lanza ese gesto de buena voluntad hacia Washington utilizando un concepto, pero sin preocuparse por llenarlo. En todo caso se usa, se populariza y empieza a generalizarse la discusión y en estos momentos el término lo utiliza el Estado, pero lo utilizamos también muchos actores más y por tanto ya no es patrimonio intelectual de nadie. Ya no impresiona tanto como en el pasado el que se diga esto es asunto de seguridad nacional, ahora hay la exigencia, de acuerdo, pero demuéstralo. Y es a lo que me lleva a la presentación de del senador Manuel Camacho, el cual hace un análisis político minucioso, brillante, agudo, porque parte de una premisa, de un hecho. El presidente Enrique Peña Nieto quiere volver a centralizar la seguridad. Bueno, muchas otras cosas más, pero me quedo en la seguridad. Y él señala con éxito, con mucha certidumbre que eso se demostró en la creación de una supersecretaría de Gobernación. La pregunta es, hacia futuro, ¿lo logrará? Aquí me atrevo a hacer un pronóstico. A los 2 años de haber empezado este esfuerzo, lo que hizo con el PRI, descentralizar al PRI, no es replicable en el país.
Es decir, va a fracasar en el esfuerzo de centralizar la seguridad nacional. No por falta de voluntad, porque la voluntad la tiene y tiene el presupuesto y tiene a los funcionarios, el secretario de Gobernación, a otros más que creen en la necesidad de centralizar, sino porque simplemente el poder ya está tan fragmentado en el terreno de la seguridad que me parece imposible que logre recuperar el control que alguna vez tuvo. Y hago una comparación en un terreno muy rico para el análisis. Estuve en una reunión con el segundo tercero del Homeland Security en Estados Unidos, Alan Bersin, en Estados Unidos hace muy poco, y le pregunté que cuál era, hablábamos de la corrupción de las corporaciones policíacas, y le hice la pregunta de que comparara la corrupción de las policías de Estados Unidos y las de México, y que si había alguna correlación, hablando del tema de las drogas, ese era lo que nos estábamos refiriendo, la violencia asociada a las drogas, y él me hace una reflexión bien interesante, dolorosa y precisa. Dice, en Estados Unidos tenemos problema de corrupción. Por supuesto, hay corporaciones policíacas, algunas corporaciones policíacas corruptas, hay policías corruptos, pero no tenemos un sistema policíaco corrompido. México sí lo tiene, es lo que dice, ustedes sí lo tienen. Su problema no es que sea la corporación de Ecatepec o de Nezahualcóyotl. El problema es que ustedes lo tienen generalizado, y solo con ese problema ya se puede uno imaginar la dificultad, la imposibilidad que va a tener el presidente, el régimen del presidente, para lograr sanear corporaciones policíacas que no están en manos todas del PRI, y que aún las que están en el PRI no le veo demasiada voluntad en combatir su corrupción. Y pienso en las que están en los 59 municipios conurbados del Estado de México, simplemente. Por tanto, difícilmente va a ser centralizado, va a lograr esa centralización. Entonces, ¿qué sigue a futuro? Lo cual me lleva a la última parte de los comentarios del senador. Una de las conclusiones de este seminario, llevamos un año en el cual han estado el Procurador General de la República, en fin, funcionarios de todos los niveles académicos, ha sido muy rico. Si ustedes revisan las minutas, hay un consenso. México carece de una visión integradora, articuladora de lo que es la seguridad nacional y sus amenazas. Tenemos diagnósticos parciales, hay consenso que los carteles o las bandas del crimen organizado afectan a la seguridad, pero nos falta integrarlo en una visión que incorpore todos los elementos. Aquí hemos estado viendo visiones parciales. Hoy escuchamos lo que pasó en el Senado, en el cual por un accidente, un error cometido en la alianza entre el Verde y el PRI, en la elección del 2012, perdieran una cantidad enorme de votos y perdieran la mayoría en el Senado. Y ese accidente llevó, y la unidad transitoria del PAN y del PRD llevó a que les pusieran estos frenos que están teniendo un buen desarrollo. Pero a partir de ahí, Manuel nos hace un pronóstico pesimista, porque dice, ese momento ya pasó, el momento político ya pasó. En estos momentos, la oposición, en el Senado al menos, no tiene los votos para lograr una contención de ese impulso centralizador que está teniendo el Ejecutivo en materia de seguridad. Y dice, tal vez eso cambie, tal vez haga crisis, tengamos una crisis de seguridad repentina en Tamaulipas, en Michoacán, en algún otro lado, y entonces se creen las condiciones para que esa mayoría se vuelva a crear otra vez de manera temporal para poner algunos
controles o algunos condicionantes que mejoren la seguridad. Esto me lleva a dos preguntas claves a una pregunta que tiene que ver con lo académico y una que tiene que ver con lo político. Empiezo con lo académico. ¿Cuál es el peso del conocimiento sobre la realidad? Que es una pregunta fundamental. Es decir, el conocimiento especializado que se genera en las instituciones como el Colegio, la Universidad Autónoma de Quintana Roo y tantas otras, el CIDE, ITAM, no importa, ¿impacta en el ámbito de la seguridad? ¿Sirve de algo que estemos sacando constantemente estudios que señalan este o aquel problema en el ámbito de la defensa, la Marina o el Senado o la PGR? Sí, no. Todo depende. Definitivamente, en el ámbito de la generación de consensos sí importa, porque en un país tan plural y tan diverso, pues lo que piense la sociedad o lo que pensamos nosotros sí impacta y también impacta a quienes toman decisiones. ¿Hasta dónde y cómo? Pues ahí ya nos metemos en un terreno resbaladizo. La siguiente pregunta es más política, o la segunda política fundamental es ¿cuál es el peso de las personas en la orientación de las instituciones? Y aquí aterrizo en el peculiar caso del senador Manuel Camacho, que en estos momentos preside la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Y porque él ahí tuvo un desliz semántico, habla del Senado, pero yo creo que tal vez la pregunta, y es ahí donde voy a terminar mis comentarios, esperando sus opiniones, tal vez el Senado no, pero ¿qué puede hacer la Comisión Bicameral en su espacio limitado? Porque es lo mismo para Laura Borbolla, que es fiscal para protección de periodistas. ¿Qué puede hacer esa Fiscalía Especializada de la PGR para proteger periodistas en el ámbito de una situación muy inquietante? O todos los otros funcionarios que están aquí podría enumerar, pero ¿hasta dónde pueden llegar? No hay una respuesta clara. Pero aquí planteo dos posibles retos, esperando una reflexión, Manuel. Y fíjense, yo lo trato de senador porque representa a la nación, pero al mismo tiempo de colega, esa esquizofrenia del académico, y yo no soy político, pues, pero del académico y el colega. ¿Podría esa comisión bicameral hacer una función en el ámbito de la seguridad que no está realizando públicamente ninguna institución, que sería abrir la seguridad formalmente a la sociedad? Porque ese es uno de los déficits, de los grandes déficits que hay en México en el tema de seguridad. Aclaro, no es que los académicos o los empresarios no tengan relación con los funcionarios de seguridad. Por supuesto que existe y es frecuente que haya intercambios que nos inviten al CESNAF o al Colegio de la Defensa Nacional o a la PGR a seminarios o la Policía Federal, vamos, es constante. Pero son instituciones, son invitaciones fragmentadas cuando lo que hace falta es un foro que permita una discusión pública, aclaro, no privada, de los grandes problemas de la seguridad. Lo cual me lleva a ese déficit en la visión integradora al cual me refería hace unos minutos. ¿No podría la comisión bicameral servir de detonadora de esta visión integradora que conjunte o vaya conjuntando, porque no es un esfuerzo de un día, vaya conjuntando esa
esa visión, y pongo un ejemplo al que te referiste con detalle, al de Michoacán. ¿No podría la comisión bicameral convocar a una serie de audiencias públicas para discutir los múltiples ángulos que tiene la seguridad en Michoacán, en Tamaulipas? Es decir, tenemos focos rojos en varios lados, la frontera sur, en donde tenemos que revisar si lo que está haciendo el gobierno de México de servir de portero de los Estados Unidos frente a los centroamericanos es un papel que debemos realizar o que tiene costos. Tenemos Tamaulipas como una región crítica que puede tronar o explotar en cualquier momento, tenemos Michoacán, tenemos el centro de México, pero esos son temas que se enriquecerían en la medida en la cual pudiera darse una visión integradora, porque este seminario ha tenido un muy buen éxito en términos de empezar a discutir públicamente, pero de manera parcial, porque aquí no es posible armarla, porque no es el espacio, no tiene capacidad de convocatoria el Colegio de México. El Senado de la República, o concretamente la Comisión Bicameral, tal vez sí lo tenga. Y pienso voy a evocar una de las comisiones más famosas del Senado de Estados Unidos, la Comisión Church, que se dedicó durante varios años a revisar los excesos que habían cometido los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y produjo 15 volúmenes en los cuales sintetizó y llevó a una revolución aquí hablábamos de los excesos de la CIA y de todo lo que lo rodeaba. Creo que ese es un brinco que tal vez tendríamos que plantearnos como país, el que el Congreso de la Unión sirve ya no solo como contadora de votos o aprobadora de leyes, sino también como la instancia que convoca a las partes de una nación para discutir temas, en este caso de la seguridad, que no tienen en estos momentos donde discutirse pública y pluralmente. Gracias. Bien, Sergio, muchas gracias. Los comentarios entonces le corresponde ahora a Manuel, si quiere hacer uso de la palabra, y luego ya lo abrimos. Sí, yo creo que Natalia tiene mucha razón en decir que estos problemas, estos asuntos son muy complejos, que llevan muchos años, pero yo simplemente señalaría la importancia de un asunto que no le hemos dado la importancia suficiente, que es el asunto de reconstruir las instituciones. Es decir, a lo que no le habíamos dedicado tiempo es a la reconstrucción de las instituciones locales, y mientras eso no lo hagamos nacional y localmente, pues el crimen va a seguir creciendo. Si fortalecemos las instituciones, es como en vasos comunicantes, eso, si no bajará, por lo menos contendrá los problemas de inseguridad. Y ese asunto, a eso no le ponemos atención. Nos fijamos en las armas, nos fijamos en las policías, nos fijamos en la corrupción, pero si le dedicáramos más tiempo al asunto de construcción de las instituciones, y que pues también implica un cierto control de la corrupción, porque si no, no se pueden construir las instituciones, me parece que tendríamos muy buen resultado. A Sergio le voy a contestar con un poco más de detalle. Seguridad nacional. Bueno, tiene toda la razón. Había dos interpretaciones de seguridad nacional. La seguridad nacional como defensa del régimen, que era de los presidentes y del PRI. Entonces, bajo ese concepto, las Fuerzas Armadas tenían que defender lo que el presidente les ordenaba, y lo que estaba haciendo es protegiendo al régimen. Bueno, ese no es el concepto de seguridad nacional que debemos defender. Lo que debemos defender es no el Estado, sino el Estado
con un adjetivo, el Estado de Derecho. Y eso le pone todas las calificaciones. Es decir, es un Estado sometido a la Constitución y a la ley, es un Estado que tiene que respetar la separación de poderes y que tiene que respetar los derechos humanos. Y si eso se hace, pues entonces estamos en un concepto de seguridad nacional completamente distinto, y esa concepción nos lleva a otra realidad política. La referencia que se hizo de Miguel de la Madrid, en ese momento había otro componente, Sergio, y tú lo conociste bien. No solo era un tema de que si había drogas en algunas partes del país, y estaba el tema suelto y empezaron a aparecer las crisis de la droga. No, también hubo un problema muy serio de presión de los Estados Unidos sobre el gobierno mexicano en lo que se refiere a lo que estaba pasando en Centroamérica. Es decir, había el interés de que México se juntara con las contras para someter a la guerrilla en El Salvador. Y México tuvo una posición que hay que reconocerlo y recordarlo, que tuvo una posición bastante independiente y que eso lo confrontó con el gobierno de Reagan. Y entonces mucho del enojo también tenía que ver con la Guerra Fría y con lo que estaba ocurriendo en Centroamérica en ese tiempo. El asunto de el presidente, centralizar o no, y voy a decir algo que quizá voy a excederme un poco. A mí me tocó ser el representante del candidato Encinas en el Estado de México cuando él era candidato a gobernador, y yo me quedé espantado de cómo se manejaba en el Estado de México la política. Tú mismo has comparado la política del Estado de México con la política del DF. Todo lo que uno puede imaginar de antidemocrático, yo no sé si sigue ocurriendo, pero todo eso se practicaba en el Estado de México. Yo era el representante ahí en el instituto, y todo el tiempo que estuve ahí no hubo un periodista que me hiciera una entrevista. Y nada más había dos opiniones, la del presidente del Instituto Electoral y del opositor, que todos los días argumentaba en contra. Ni un solo día me entrevistaron. Después quisimos hacer un mapeo de los excesos de los gastos de la campaña, y entonces dijimos, pues muy sencillo, vamos a pagarle a los notarios que vayan y den testificación, que testifiquen, pues que si aquí hay un anuncio, se gastó esto. No hubo un notario en el Estado de México que estuviera dispuesto a que le contratáramos sus servicios. ¿Por qué? Pues porque el secretario de gobierno los había amenazado con quitarles la notaría. Y luego dije, no, pues ahora sí lo vamos a hacer bien. Y entonces levantamos un estudio sobre los excesos de gasto. Y entonces contratamos al que hace los conteos de lo que se gasta en las televisoras, ¿verdad? El monitoreo. Y entonces pagamos a la empresa que levanta los monitoreos de TV Azteca y de Televisa, y con profesionales levantamos el costo. Bueno, ya teníamos el estudio. Y luego hicimos el resto del conteo de gastos con los peritos del Poder Judicial Federal. Entonces llegamos con un estudio, pero formidable, nunca se había hecho así. Dijimos, no vamos a hacer una payasada de llevar cosas que no sean ciertas. Aquí está un documento. Y ese documento no pasó, se mantuvo en las autoridades locales hasta el día previo al límite. Y entonces un día antes llegó al Tribunal Federal. Y el Tribunal Federal nos dijo, perdón, pues no podemos hacer nada, ya se vence la fecha, pues ni modo, ya tiene que pasar los resultados de la gobernatura. Lo digo porque esa es una concepción distinta de cómo se hace la política, y esa es una escuela, y es parte de la realidad política del país. Luego, el tema de centralización, no centralización, yo creo que sí es cierto, ya hay muchos poderes regionales, ya hay muchos, pero es sorprendente la capacidad de avance de un poder central. Cuando ven a alguien muy decidido, todos se someten. No hay un solo gobernador, casi, digo para no agredir a nadie, no hay casi ninguno que se atreva a decirle al presidente, oye, no, todos. ¿Por qué? Porque pues, los traen controlados con el dinero, los traen sometidos con los medios de comunicación, entonces los gobernadores se disciplinan y eso está funcionando.
Ahora, creo que hay una razón, Sergio, que esto lo aprendí hace poco y que es un dato al que no le hemos puesto toda la atención. O sea, los métodos absolutamente centralizados son altamente ineficaces. Conocí hace poco en una reunión en París a un experto en métodos de organización, y este era el experto de la Marina de los Estados Unidos, un maestro de la Universidad de Columbia, y entonces nos estuvo demostrando cómo los métodos centralizados son altamente ineficaces. Y entonces nos demostró cómo lo más eficaz es construir unidades descentralizadas para la toma de decisiones. Entonces, una organización militar son altamente centralizadas, pero son altamente ineficaces. Entonces, con unidades descentralizadas, que son los de la Marina norteamericana, los SEALs, ¿no? Ahí con los PhDs y toda la información ahí y todas las decisiones a ese nivel, desde luego con la línea que han dado los mandos, es mucho más eficaz. Entonces, una unidad centralizada y sobre todo una forma centralizada de toma de decisiones es altamente ineficaz en la realidad tecnológica, cibernética del mundo en el que vivimos. Por eso es que, aunque todo lo demás funcionara, es altamente ineficaz por razones tecnológicas. Bueno, el tema de la corrupción, es válido suponer eso siempre y cuando no haya en algún alto mando alguien que controle el sistema. Si alguien deja el sistema suelto, ese tiene el mando. O sea, uno puede decir, bueno, yo no voy a controlar, ¿por qué? Porque hay unos sí, pero si yo dejo que todos hagan, pues entonces ya es otra realidad. Entonces hay una especie de convivencia, o puede llegar el caso extremo de un mando político, en donde la gobernanza se fortalece con el uso del dinero. Y entonces sí es funcional. ¿Hasta dónde? Pues hasta el límite de la legitimidad. O sea, sí hay un límite a la legitimidad. Entonces, yo creo que el gran problema de México, el gran problema es la legitimidad. Ese es el gran problema de este régimen político. Si el régimen puede permanecer con estos estilos, etcétera, pues lo podrá hacer hasta que la legitimidad no entre en crisis en algún momento dado. Y entonces ese es un límite sobre el cual podremos hablar, y también hay límites en el tema de seguridad nacional, el tema del uso de fuerza, porque también estamos en otro mundo. Yo puedo mencionar un ejemplo. El ejemplo de cuando estaban tratando de irse contra López Obrador, ¿te acuerdas? En el gobierno de Fox, cuando se generaron las grandes movilizaciones en las calles, etcétera, hubo un momento en que casi se quiso que las Fuerzas Armadas intervinieran en contra de la gente que estaba marchando. Y el secretario de Defensa y los mandos militares dijeron, no cuentan con nosotros. Y entonces ahí hay un límite. ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo de que puede haber un conflicto serio en el país, y hasta ahí llegan las cosas. Finalmente, me refiero a los dos últimos puntos que cita Sergio. El peso del conocimiento. Yo creo que el conocimiento es muy importante entre más difíciles son los problemas. Porque cuando los problemas son muy difíciles, la gente se desespera. Y en la desesperación una buena idea es comprada. No quiere decir que va a ser comprada por el secretario, pero va a haber un mando intermedio, alguien que en un momento dado, o incluso un secretario dice, sí, aguas, esto puede funcionar. Y esa idea adquiere un valor enorme. Normalmente no. Yo recuerdo platicando con un mando militar en una de estas reuniones como la que tú fuiste, cuando estaban jugando, cuando estaban los partidos de fútbol, de repente dice, oiga, yo quiero hacer aquí un reclamo, un militar, ¿no? Y todos los demás éramos políticos y eran funcionarios. Yo tengo un reclamo para todos ustedes, un joven, dice, todos ustedes están descansando en que nuestro equipo tiene un gran portero. Entonces el gran portero aquí es el Ejército y la Marina, ¿eh? Qué cómodos, no les funciona a los políticos, y ahí tiene que intervenir las Fuerzas Armadas para ir a controlar las cosas. Sí, señores, pero no se gana un partido con un portero.
Si no hay equipo, vamos a perder. Y ya es hora de que haya un equipo que evalúe los asuntos políticos del país y de seguridad nacional, en donde analicemos los temas económicos, los temas políticos, las leyes y las acciones policíacas y militares. Y las tenemos que ver como un conjunto, porque nosotros no queremos pagar todo el costo al final. Es decir, lo menciono para ver que hay gente que dice, no, yo sí quiero escuchar una buena idea. Y luego, sobre el asunto de las personas, había un viejo que una vez me dijo algo que es muy pertinente. Me dice, las personas son decisivas. Dice, mire, hay personas donde a una gente que tiene un ministerio público, tiene un tamaño tal que ese ministerio público se va a convertir en un secretario de Estado, en un miembro del gabinete. ¿Por qué? Pues por su talento, por su valentía, por su decisión. Y hay otros que les dan un nombramiento de miembros del gabinete, secretarios de Estado, que su nivel es el de un ministerio público. Y van a terminar administrando el ministerio público porque no tienen otra cosa. Entonces yo digo que finalmente también se necesitan gentes que se decidan. Si a alguien con un cargo de senador no se le ocurre hacer nada, pues el problema no es del Senado, el problema es de las personas. Si alguien que es secretario de Estado no está decidido a hacer nada, más que seguir la rutina, flotar y quedar bien, pues el problema no solo es de condiciones adversas, sino que también la persona no da el ancho. Entonces sí, las condiciones son difíciles, las cosas están complicadas, nada está fácil, pero yo sigo apostando a que hay personas con suficiente valentía, inteligencia y visión que se van a animar a hacer las cosas distintas. Y son esos funcionarios, esos jóvenes, los que tienen que tener el mando del país. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, ahora pasamos al este espacio del toma y daca con quienes están como asistentes a estas exposiciones. Primero empezamos con los miembros tradicionales del seminario. Si alguien tiene algo que decir o calle para el resto de la sesión, porque aquí están ya las preguntas del público. Entonces, ¿alguien de los miembros permanentes de este seminario quiere tomar la palabra ahorita o entramos de plano ya con las preguntas del resto de la asistencia, que son varias y son interesantes? Por favor. Gracias. Senador, bueno, coincido con... decía Manuel que sí se identifican. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, miembro de CACEDE. Ante la pregunta si hay capacidad de influencia, si el Congreso tiene la capacidad de influir en los temas de seguridad nacional, la historia, no solo en México, en todo el mundo, nos demuestra que es muy poca esa capacidad de influencia, y en regímenes semipresidencialistas y semipresidencialistas son muy pocas las posibilidades. Sergio ya mencionó una, y las respuestas nos las dio hace poco un estudio muy reciente de Amy Sigart, profesora de la Universidad de Stanford, que dice que la asimetría entre el Congreso y el gobierno es infinita, y más en temas de seguridad nacional. Por más que quieran un grupo de 6 legisladores, 3 senadores y 3 diputados influir en materia de seguridad nacional, es muy complicada, y más cuando la información es restringida por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, nos encontramos frente a ese problema. 2, los legisladores no tienen incentivos políticos para entrarle a estos temas, se ven apabullados, como bien dice Sergio y usted, senador, ante los temas de seguridad nacional. Espantan, son temas esotéricos a los cuales los legisladores no les gusta entrar, y son muy pocos los legisladores como usted que le entran a estas comisiones, porque se les llama legisladores intelectuales, porque son legisladores que tienen aspiraciones nacionales, de ser secretarios de Relaciones Exteriores o presidente de la República, puestos que usted ya tuvo al menos uno de ellos. Y
Tres, tampoco hay una sociedad civil pujante en estos temas, aunque cada vez aumentan los think tanks en la materia, su capacidad de influencia también es muy poca. Poco para terminar el comentario y preguntarle qué opina de estas sugerencias de políticas públicas. Hace 10 años, cuando se debatía la Ley de Seguridad Nacional que impulsó el CISEN, esto ya está más que documentado y registrado, la propuesta original que envió Eduardo Medina Mora al Senado, que presentó a través del senador Jackson, la comisión era solamente del Senado de la República, pero sufrió modificaciones a sugerencias de un par de organizaciones y académicos y se creó que fuera bicameral. Yo me arrepiento de haber suscrito esta propuesta hace 10 años porque lo único que hicimos fue debilitar a una comisión y el control parlamentario. Creo que podríamos, en una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, evaluar el que regresen a que sean comisiones independientes y que puedan trabajar con el mecanismo de trabajar en comisiones, pero que sean dos comisiones diferentes y no se necesita reformar la Ley de Seguridad Nacional. Con que en el reglamento interno de la Cámara de Diputados y el Senado se creen comisiones en la materia, podríamos avanzar en un control legislativo, creo que un poco más fuerte. Y finalmente, me interesa mucho saber cuáles son las propuestas, o si tiene alguna propuesta de cómo fortalecer la coordinación del sistema de seguridad nacional vía algún cambio a la legislación. Gracias. Bueno, son una buena cantidad de preguntas. Algunas de los miembros del seminario te las harán después ya en petit comité. Bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, desde el punto de vista de la política comparada, pues todo lo que dice es cierto. Pero la pregunta es cómo cambias las cosas en México, porque si no vamos a caer en un pesimismo en todo. Es que si hay un régimen presidencial, pues entonces no se puede hacer nada, el Congreso no va a contar. Si hay una sociedad débil, pues entonces no se puede hacer. Entonces, me parece que si tú lo estudias es correcto, pero precisamente por eso hay que empujar, presionar por donde se pueda, porque de otra manera no lo vamos a lograr. O sea, demasiada discusión sobre lo que se necesita es al final no hacer nada. Aquí lograr que el secretario de Gobernación vaya a comparecer, nadie se hubiera atrevido y se logró. Echar abajo el nombramiento de un ministro de la Suprema Corte, nadie hubiera pensado que era posible y lo echamos abajo. Entonces hay que decidirse. Ahora, finalmente me parece que el tema no es de facultades, es un tema básicamente político. Y entonces esto podrá tener alguna eficacia si cambian las condiciones políticas y si alguien se decide en las nuevas condiciones para tomar decisiones, aún y que haya riesgos, porque de otra manera no se va a poder hacer. Gracias, Manuel. ¿Qué les parece si leemos las preguntas todas ya y escoges cuál pueda ser, pero te llevas además la idea, y todos nos llevamos la idea, de lo que se está pensando? Aquí viene una de Jorge Contreras de la UNAM, que es muy clara. ¿Cuál ha sido la participación del Congreso en la cooperación con Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida? Dice para Sergio Aguayo y para Camacho, no viene el nombre, pero no importa, dice, ¿cuál es la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública? ¿Tenemos la crisis de seguridad nacional o de seguridad pública aquí en México? ¿Cuál de las dos es la verdadera crisis o la más importante? Aquí esta es una bien centrada, tampoco tiene, la firmó quien la manda, pero dice, ¿podría ampliar, se refiere a ti, Manuel, qué significado tiene para usted fortalecer y reconstruir instituciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué alcance podría tener una reconstrucción de instituciones?
Ahora también para Manuel, ¿qué alcance ve que pueda tener el Plan Michoacán? La situación actual de seguridad en el Estado de México tiene que ser entendida. ¿De qué modo tiene que ser entendida? ¿Qué falta en esa zona? ¿Basta con el refuerzo que se está haciendo? Supongo que en el Estado de México es esa pregunta. ¿Por qué la comisión bicameral y la oposición en general no han podido intervenir en la práctica de seguridad y han logrado modificar iniciativas presidenciales como la política en telecomunicaciones? Es decir, se han logrado incidir en estas iniciativas de gran política como la de las telecomunicaciones, pero no en la política de seguridad. Pregunta para el senador Terra Stanley, maestría en ciencia política de aquí del colegio. Pregunta: estoy de acuerdo con su comentario que se requiere la reconstrucción de las instituciones, específicamente en cuáles se está pensando, educación, policías, porque si vemos la seguridad nacional más en términos de prevención del crimen, la capacidad y utilidad de la comisión bicameral podrían ser más altas, las capacidades. Finalmente, de Mario Germán Ramírez, senador Manuel Camacho, cita usted el gran problema de México, que el gran problema de México es la legitimidad. Pregunta, ¿qué opina del fraude cometido en la administración de Marcelo Ebrard en la línea 2? Bueno, esto viene un poquito fuera, pero en fin, de todas maneras viene como parte de los reclamos de la sociedad civil, Manuel. Bueno, el tema de el Plan Mérida y la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, pues ha sido un plan que no ha sido muy conocido, ha estado muy poco sujeto al control del Congreso. Entonces sí, me parece que es algo que necesita someterse a la información y hasta donde convenga, porque no necesariamente todo, pero por lo menos que todo debe ser conocido por esta comisión. Y una parte de ese acuerdo, de ese convenio, debe ser sometido a la aprobación del Senado. Es algo que se ha dejado suelto, se han encontrado figuras para que no tengan que ser conocidas por el Congreso, y creo que es algo en lo que se tiene que avanzar. Si estamos en una crisis de seguridad nacional o una crisis de seguridad pública, yo creo que estamos desde luego en una crisis de seguridad pública y que esto ha alcanzado un nivel tal que es ya una crisis de seguridad nacional. No creo que sea un tema conceptual. Si uno ve lo que está pasando en México, ¿quién puede decir que no hay una crisis de seguridad nacional en México? O sea, es tal el daño que está ocurriendo en 10 partes de la República que en cualquier otro país que ocurriera, diría uno, hay una crisis de seguridad nacional. La cantidad de muertos que hubo en el último sexenio, ¿no hay una crisis de seguridad nacional? Desde luego que hay una crisis de seguridad pública. No creo que la discusión conceptual sea tan necesaria. Tenemos un problema muy grave. El tema de la línea 2, yo creo que ese asunto debe de investigarse, que debe investigarse con toda claridad, pero pues, el problema que tenemos es que tenemos también mucha manipulación, ¿verdad? Entonces sale una información de un lado, otra información de otra, y a mí me gustaría que pudiera haber una información objetiva y que desde luego se proceda con las sanciones que correspondan. Establecer el tema de cuáles instituciones. Miren, yo creo que tenemos un problema muy serio en lo que toca a la democracia. Entonces, hicimos una democratización federal, hicimos alguna reforma política desde lo de Reyes Heroles, luego en el 96, y luego echamos a perder esa democracia. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno traicionó la propia reforma que se había hecho. Y esa reforma nunca se hizo en los estados.
Es decir, la democratización nacional no se llevó a los estados. Y entonces en el gobierno de Fox, en vez de haber dado los pasos adicionales de hacer un nuevo régimen, pactar un nuevo régimen nacional, lo que ocurrió es un pacto con el PRI y un control por parte de caudillos y caciques políticos en los estados que impidió la democratización en los estados. Entonces, no hicimos la democratización de los estados, no hay congresos locales que realmente funcionen en los estados, no tenemos poderes judiciales independientes en los estados, no hay control de la corrupción. Entonces hay una descomposición muy grande de las instituciones. Pues había que empezar ¿por dónde? Por controlar, por someter a la ley a estas instituciones, tanto a nivel local como a nivel federal. Creo que tenemos un problema en lo que se dice Plan Michoacán. O sea, yo no critico de más lo que está haciendo el gobierno federal, lo que hizo el gobierno federal en Michoacán. O sea, era tan grave el problema que simplemente mandó a las Fuerzas Armadas, a la policía, mandó a un coordinador y trató de enfrentar una emergencia. No había mucho tiempo para pensarle ni para nada. Pero con un poquito más de tiempo, sí creo que había otra estrategia. Y es otra estrategia en la que hay que pensar, que es de lo que yo hablaba. O sea, lo que vayas a hacer tienes que fundarlo en la ley. Cuando tú tomas decisiones y no las fundas en la ley, eso se te va a descomponer. Y tienes que tener todo el plan. ¿En qué vas a gastar el dinero? ¿Quién va a quedar? ¿Con qué lo vas a controlar? ¿Cómo no va a controlar el Congreso las decisiones que están tomando en Michoacán? ¿Por qué? ¿Por qué el Congreso no debe intervenir, diseñar las acciones y tener un mecanismo para evaluar lo que se está haciendo en Michoacán? Entonces, todas esas decisiones me parece que había un campo diferente de intervención y que eso hubiera sido mejor, pero entiendo que en la emergencia era muy difícil tomar otras decisiones. Ahora, de todas maneras, se necesita pensar el plan político. Por lo menos ya vienen las elecciones. A ver, ¿qué van a hacer? Ya el gobernador, el hijo del gobernador, el que estuvo de gobernador, estaban vinculados a las organizaciones criminales, los presidentes municipales, diputados, senadores, partidos políticos. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se reproduzca esta descomposición? Si vamos a repetir las elecciones para que se repita lo mismo que ocurrió en las últimas elecciones y en estos años, pues vamos a un fracaso absoluto y toda la acción que se ha tomado en estos años no va a funcionar. Entonces, sí se necesita un pacto político para separar el problema criminal y para eso pues hay que tener imaginación para decir, bueno, aquí tenemos que aceptar estos límites, aquí estos tiempos, porque de otra manera vamos nosotros a propiciarlo. Ahora, yo no quiero terminar exagerando demasiado, pero miren, finalmente está el tema de la legitimidad. Sí es un problema importante en el país. La democracia no es nada más una teoría. Lo poquito de democracia que tenemos hay que protegerlo. Lo poquito de Estado de Derecho que tenemos hay que defenderlo. Los derechos humanos hay que defenderlos. Porque si tenemos poco, cada vez que lo lastimamos, que lo colapsamos, estamos generando muchísima ilegitimidad. Si no aprovechamos las oportunidades para levantar la legitimidad de este régimen político, no hay solución. Y quien venga y me diga que no se puede fortalecer la legitimidad, yo digo que está equivocado, que sí se puede, pero pues tiene un costo. Pero ahí está la salida, es decir, es democracia y es Estado de Derecho. No es más que eso, todo lo demás, pues podemos tener diferencias enormes, unos son de izquierda, otros son de derecha, unos quieren más mercado, otros quieren más economía mixta, incluso el pleito que hay por el petróleo. Pero en lo que tenemos que estar de acuerdo es en el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la democracia. Y es muy pesado y es muy riesgoso porque no lo somos, ni lo uno ni lo otro, pero hace toda la diferencia. Y creo que eso tenemos que hacerlo a nivel nacional y que tenemos que hacerlo a nivel local.
que lo tenemos que hacer en el 18, pero lo tenemos que hacer en el 15 y lo tenemos que hacer el 16 y lo debíamos haber hecho en el 12 y lo habíamos hecho en el 6. Bueno, no se ha hecho en tal lugar, en tal fecha. Pues si queremos evitar que esto llegue a un colapso, tenemos que fortalecer la democracia. Y en eso tenemos que coincidir, en la ley y en la democracia. Si en eso coincidimos, pues hay que ser fieles y con eso contener la corrupción. No se trata de una pureza absoluta, pero ¿por qué no pensar en que en los mandos del país se contiene la corrupción? ¿Por qué no? No es cierto, y ahí difiero de muchos, de que siempre ha sido un país corrupto. Sí, siempre ha habido, y todo el mundo es corrupto, pero el nivel de la corrupción, la generalización de la corrupción y que ésta se dé de aquí para arriba, eso se puede resolver, se puede contener. Y eso hace una gran diferencia. Si eso se contiene, si las elecciones las hacemos con mucho mayor limpieza y si respetamos el Estado de Derecho, es decir, quien viola la ley sea sancionado, es decir, le ponemos un límite a la impunidad, estamos en un país muy diferente. Estamos en una economía igual, estamos en la existencia de grupos terroristas, estamos ante la existencia de organizaciones criminales, estamos ante una sociedad despolitizada, estamos ante mucha gente que cree que no se puede nada. Yo estoy seguro que 3 años, 5 años, 10 años con una línea política de este tipo, el país va a levantar una enorme confianza en sí mismo. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, los comentaristas quieren hacer uso de la palabra. ¿No? Sergio, no. ¿Tampoco? Bueno, pues entonces, muchas gracias. Terminamos esta vez a tiempo y anunciamos a la siguiente sesión, ¿o todavía no tenemos? El 23 de septiembre se discutirá un tema muy original, unas demandas jurídicas por el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es bastante diferente el ángulo, pero pues estarán aquí abogados hablando de lo que se puede hacer jurídicamente en México para frenar la inundación de armas. Ya les enviaremos los detalles y en fin, ya les iré diciendo. Este es el 23 de septiembre. 23 de septiembre. 23 de septiembre, sí. El 15 de octubre habrá la presentación de una encuesta sobre capital social negativo y positivo que realizó CACEDE Simo y con auspicio de la Subsecretaría de Gobernación en 10 municipios, 6,000 encuestas. También va a ser un ejercicio académico inédito. Luego vendrá Elena Saola a hablar de jóvenes y en diciembre, el 2 de diciembre, cerramos el año con la situación de los periodistas. Tendremos seguramente a Catalina Botero, que fue la relatora de la Comisión Interamericana durante varios años, a Mariclera Costa y a otra persona. El 2 de diciembre. El 2 de diciembre, en fin, ya les iremos avisándolos. Y el 12 de diciembre vamos en peregrinación para ver si así sale. Resolvemos el problema. Gracias.